Por favor. Eh, Comenzamos entonces con algunos breves datos históricos. Primero definimos la paidología como la ciencia que estudia todo lo a la infancia y su buen desarrollo. Eh, tiene como tiene su inicio esta ciencia en el siglo XVI, y, pero su iniciador formal puede considerarse a Jean-Jacques Rousseau. Sin embargo, es hasta 1893 que el norteamericano Chrisman acuña el término de paidología. Esta ciencia se interesa en un primer momento más por la parte psicológica que por el conocimiento físico o morfológico del desarrollo del niño. Siguiente, por favor. Bien, el interés antropológico referido a la paidología hasta 1910 se pueden destacar en 1776 a Philibert de Montbéliard, que presenta la primera serie sistemática de medidas sobre el crecimiento en estatura. Los datos fueron extraídos de la medición de la estatura de su hijo cada 6 meses durante 17 años. Esta podría ser considerada el primer trabajo de paidología referido al crecimiento. La paidología también ha sido aplicada sobre todo en contextos pedagógicos, por ejemplo, el caso del Museo Pedagógico de Madrid o el Laboratorio de Antropología Pedagógica en Italia. Se debe destacar también a María Montessori, representante de la paidocencia, que en 1900 publica Antropología Pedagógica. Un poco más hacia el campo de la antropología formalmente está Franz Boas y Clark Wissler, que en 1905 publican Estadísticas de Crecimiento. El siguiente, por favor. Para poder enmarcar adecuadamente el estudio del crecimiento es necesario considerar que físicamente el niño no es un hombre adulto en miniatura, sino que presenta un biotipo, un tipo especial. Es importante también señalar que el crecimiento se lleva a partir de una serie de alternancias en el desarrollo, es decir, curvas de crecimiento, que son periodos lentos de crecimiento seguidos de otros en los que se acelera el ritmo. Estas son llamadas crisis de desarrollo. Y estas precisamente no coinciden con la curva de desarrollo psíquico, sino al contrario, se comprueba con frecuencia que una etapa de la actividad somática corresponde a de, se debilita la parte psíquica. El siguiente, por favor. El crecimiento y el desarrollo son dos hechos que caracterizan a la edad infantil. El crecimiento puede entenderse como el aumento de las dimensiones de la masa corporal y puede traducirse en dos fenómenos: la hiperplasia, que es el aumento del número de células, y la hipertrofia, que es el aumento del tamaño celular. Estas van a estar determinadas en las proporciones del cuerpo del infante. El crecimiento está limitado en su aumento por el factor endógeno de la herencia constitucional preestablecida, pero también es influido por factores exógenos como la raza, el clima, la alimentación, el ambiente, el estímulo funcional muscular u óseo, entre otros. El siguiente, por favor. El desarrollo, por su parte, es la cualidad de la materia viva que le permite la perfección orgánica. Es decir, las células se diferencian y se especializan, dándole un carácter de especificidad. Esta se puede apreciar con el perfeccionamiento gradual de la capacidad funcional. Es progresivo y diverso en la modalidad en los distintos periodos infantiles. El cuerpo durante la infancia posee una estructura poco estable, entonces esta es más propensa a la influencia de factores tanto exógenos como endógenos. Por ello, los métodos cualitativos para la extracción de datos acerca del crecimiento resultan muchas veces insuficientes. La medición del crecimiento del cuerpo humano incluye siempre las 2 primeras décadas de vida del sujeto.
aunque se consideran en ciertos casos el periodo fetal o prenatal con objetivos de comparación sobre todo. El siguiente, por favor. Acá podemos apreciar un cuadro propuesto por Scamon, eh, que es bastante más general y complejo. Como podemos ver, lo divide en dos partes generales, la prenatal y la postnatal, y la postnatal a su vez en otras seis. Para poder entender mejor las etapas de crecimiento y sus límites, debemos diferenciar la edad cronológica, que es la estimación que se realiza a partir del nacimiento y que se expresa en años, meses e incluso días. Por su parte, la edad fisiológica es relativo al estado funcional de los órganos en un determinado momento. El siguiente, por favor. Vamos a tomar como referencia la clasificación de Van der Waal, eh, que, que divide en cuatro etapas, perdón, cinco etapas, pero vamos a considerar solamente las cuatro primeras. Es necesario mencionar que el paso de una a otra fase no está claramente delimitado. Existen variaciones de sexo y otros factores exógenos, como la etnia o la raza. Y además, como ya mencioné, existe una diferencia entre edad cronológica y edad fisiológica. El crecimiento global es mucho más rápido durante los primeros años. Es más, es incluso muchísimo más rápido en el periodo prenatal y con el pasar de los años va disminuyendo su intensidad. La evolución morfológica, el crecimiento, no se realiza en todos los niños con igual ritmo. Esto quiere decir que dos individuos que se encuentran en una misma edad cronológica pueden estar en diferentes etapas de crecimiento. La siguiente, por favor. La primera infancia eh, comprende desde el nacimiento hasta la primera dentición, que es aproximadamente a los 30 meses. Se caracteriza por un aumento considerable en talla y peso, un 44% en la talla en el niño y en la niña un 40%. En el peso es incluso más, excede al 100% en los primeros años, en un 43% y en un 157% en la niña. La altura representa un cuarto de la talla total. Como pueden observar en el gráfico, la cabeza representa una gran proporción del individuo a partir de los 0 años. El tórax es pequeño con respecto al abdomen y la columna vertebral presenta solo una curvatura, la lumbar. La curvatura dorsal tiene su origen cuando el niño empieza a erguirse y a mantenerse en esa posición. Las extremidades son muy cortas, 20 centímetros en promedio, y con gran tejido adiposo. Por eso son gruesas y no presentan relieve muscular. Su alargamiento no es simultáneo, esto quiere decir que las extremidades inferiores crecen primero y luego las superiores a la edad de los 5 años aproximadamente. La siguiente, por favor. La infancia media comprende entre los 2 a 6 a 7 años. Esta está caracterizada por la disminución del crecimiento longitudinal y empieza la segunda dentición. En esta etapa el crecimiento es más transversal, es decir, se aumenta más de peso que de estatura. Se caracteriza por las persistencias de las formas infantiles, las anteriores que había mencionado, que son el gran contenido de tejido adiposo que le da una forma redondeada al cuerpo del infante. Aún no existen relieves óseos y musculares. El tórax es de forma cilíndrica porque aún no se desarrollan los músculos de la escápula y por lo tanto, en comparación, el vientre es prominente y globuloso. Las proporciones reducidas, o las proporciones son reducidas de la cara, la nariz corta y ancha y el mentón poco marcado. Siguiente, por favor.
La gran infancia comprende desde los 7 hasta los 12 o 11 o 12 años. Esta etapa es característica porque se da la segunda crisis de crecimiento longitudinal del esqueleto. Entonces se afina más el tipo morfológico. Desaparece el tejido adiposo que le daba la forma en la anterior etapa y aparecen marcados los relieves óseos faciales. Se pueden distinguir ya unos pómulos o dependiendo con el tipo facial del sujeto. El cuello se alarga y adelgaza. Antes no era de esta manera, era un poco más o bastante más grueso. Y este periodo se caracteriza por la inicial diferenciación morfológica sexual. Es decir, aparecen las primeras manifestaciones de la pubertad. Naturalmente, estas manifestaciones serán más intensas durante la adolescencia. Eh, se, se intensifican más las variaciones de la cara y el cráneo y se desarrolla el tejido adiposo subcutáneo en las niñas. El siguiente, por favor. El siguiente. Ya, la adolescencia dura un lapso de 5 o 6 años, aunque esto es bastante variable. En las mujeres empieza 2 años antes que los varones y es bastante delimitable porque eh, empieza cuando se desarrollan los ovarios y aparece la primera menstruación. En cambio, en el sexo masculino es difícil delimitar el desarrollo exacto de las gónadas. Puede dividirse en dos periodos, el prepuberal, que dura unos 2 años y que constituye el último impulso de crecimiento en longitud. Se acentúa el anterior tipo, el de la gran infancia, y por lo tal hay una disarmonía en las proporciones del cuerpo, es decir, que los brazos son más largos que el tórax. La musculatura se fortalece parcialmente y existe una estrechez del tórax que no permite que el aparato cardiopulmonar se pueda expandir con normalidad. El siguiente, por favor. La pubertad propiamente dicha se tipifica por la madurez de los órganos genitales y el desarrollo de caracteres sexuales secundarios. En el sexo femenino, como ya mencioné, se determina cuando los ovarios entran en actividad aproximadamente a los 12 o 13 años, aunque esto es variable, porque influyen factores externos como el clima y la alimentación. En esta etapa disminuye el crecimiento, pero aumenta el diámetro transverso, es decir, aumenta de nuevo el peso. Esta etapa es considerada el centro de gravedad de los fenómenos de crecimiento porque existe una fuerte crisis evolutiva en algunos órganos, es decir, se desarrollan en esta etapa con mayor intensidad y algunos incluso terminan de desarrollarse por completo, como es el caso de las gónadas. También se puede apreciar en esta etapa la ley de alternancia de Godin, que quiere decir que los huesos largos engruesan durante 6 meses y crecen en longitud durante otros 6. En el cuadro podemos ver cómo a la edad de 13 años y medio hasta los 14 años, los miembros superiores son menores a los inferiores en cuestión de crecimiento, y es hasta los 14 años en que esta proporción se vuelve al contrario. Y cada vez, conforme avanza el sujeto en edad, el crecimiento va disminuyendo. Bien, hasta aquí ha llegado mi exposición. Ahora va a continuar la compañera Yasmín. Está bien, gracias. Bueno, vamos a continuar con lo que es el crecimiento postnatal del cuerpo en conjunto. Existen 3 clases de incremento, tanto lineal en superficie y ponderal. A estos se les conoce como tipos generales de crecimiento postnatal. El crecimiento lineal del cuerpo se define en términos de incremento, longitud y altura. Puede ser en un conjunto, tanto puede ser la talla total como partes del cuerpo, la altura del tronco, o la cabeza o la talla sentado. En 1756, P. Gwynedd
de Montbéliard identificó 4 fases bien definidas. Una de estas fases pues, es el periodo de crecimiento rápido durante la infancia y primera niñez, que es considerado más como un periodo de transición. Luego pasa al periodo medio, que se extiende aproximadamente desde 5 a los 12 o 13 años, en el que el crecimiento es lento pero constante. Luego viene el periodo de notoria aceleración al llegar a la pubertad entre los 12 y 15 años. Y el periodo ulterior o final del crecimiento paulatino, que podríamos considerarlo la adultez hasta llegar a la vejez. Luego, el profesor Martin Goodman en 1915 manifiesta diferencias en tallas observadas. Debido a que todos los datos deben ser considerados más en su conjunto, en las cuales los sujetos de igual sexo y origen que viven en el mismo ambiente presentan variaciones de estatura, en contraste con individuos de su misma edad. Esto es debido ya que él hizo la investigación en 4 individuos que pertenecían a un mismo grupo familiar. Entonces no es de asombrar de que a pesar de que hayan otras condiciones, tanto de origen, condición social y posibilidades de alimentación, en otros individuos que no pertenezcan al mismo grupo para este estudio. Entonces, es una gran variedad, tanto sean del mismo grupo o el que no. Dependiendo, como les dije, deben ser más como datos colectivos, ya que individualmente se puede recabar muchos datos que no necesariamente tienen un contraste. Para eso se hace uso de métodos estadísticos para obtener una tendencia central en cuanto a la variabilidad, exonerando pues los que son casos muy que sobrepasan los límites. Se busca siempre tendencias centrales para poder hacer estos estudios. Luego, el crecimiento en superficie. Son datos relativos al crecimiento de la superficie corporal. Estos son obtenidos en 2 métodos principales, tanto la fórmula de Beriot-Mead en 1906 y la fórmula de D. Du Bois y E. F. Du Bois de 1916. En la fórmula de Beriot-Mead en 1906 se basa en la ley que dice que las superficies de los sólidos son proporcionalmente a la potencia de 2/3 de sus volúmenes. Entonces, la medida se hace de la superficie en centímetros cuadrados, haciendo uso del peso. En comparación con la fórmula de Du Bois, interviene tanto el peso como la talla, respectivamente. Luego, tenemos lo que es el crecimiento ponderal, que es el incremento postnatal en peso y volumen. Esto se ve tanto en forma sigmoidal, en forma de onda. Sigmoidal significa forma de sigma o forma de S. Como pueden ver en el gráfico, es una onda que puede variar. Lowes, en 1929, realizó un cálculo para fijar el peso según la edad, tomando en cuenta tanto los centímetros en estatura. Diversas investigaciones dijeron que este resultado recaba muchos datos. Entonces estableció el índice constitucional, que es de relativa exactitud. Esto lo podemos encontrar en muchos estudios. Algo más cercano podría ser, por ejemplo, en las cartillas de peso y talla que pueden evaluar para ver si nuestro desarrollo es correcto según nuestra edad y variando con nuestro peso. Luego, existen tipos parciales de crecimiento postnatal. Los cambios que se observan en el modo de crecer de algunos sectores corporales y órganos representados en porcentajes. Tenemos 5 tipos.
en los cuales tenemos el tipo general, el tipo neural, el tipo linfoide, el tipo genital y los tipos mixtos o especiales. En el tipo general, consideramos el crecimiento ponderal del brazo, riñones, páncreas e hígado. Luego, en el crecimiento neural tenemos todo lo que comprende el cerebro, que cerebelo, médula, glándula pineal, glóbulos oculares, mecanismos auditivos, dimensiones óseas, craneales y faciales. Estos cambios son observados tanto en porcentajes de aumento de peso según desde el nacimiento hasta la madurez. Luego tenemos el tipo linfoide, que consta de todos los tejidos linfáticos. Y el tipo genital, que es muy común en la etapa de prepuberal y la puberal, tanto el crecimiento de la próstata, testículos, vesículas señales, ovarios y todos los aparatos reproductivos masculinos como femeninos. Estos son muy diferenciados, estos 4 tipos. Primero, ya que el tipo general es como más de una dimensión lineal externa del cuerpo. A esto se diferencia de lo que podría ser el incremento de la cabeza o el cuello. Luego, en cuanto al neural, alcanzan, o sea, todos estos órganos y componentes alcanzan su madurez al término de la primera niñez, aproximadamente casi 2/3 de lo que se supone que debería ser en la etapa adulta. Mientras que en el siguiente se da un crecimiento lento, hasta que en cuanto al tipo linfoide, por ejemplo, el crecimiento es muy rápido en la infancia y también en la niñez, y luego sigue un crecimiento continuo que desciende en la etapa ulterior. Luego el tipo genital es una fase de crecimiento extraordinariamente rápido, ya que aquí es donde se liberan todas las hormonas que impulsan este desarrollo exponencialmente agresivo. Justo es en esa etapa donde se ven en este tipo de crecimiento se ven ciertas diferencias. Bueno, en el caso de estos 4 tipos, tanto general, neural, linfoide y genital, abarcan los modos más frecuentes del incremento de la vida postnatal. Son característicos de una mayoría de órganos que son relevantes para el cuerpo, tanto en dimensiones externas como internas. En los tipos mixtos o especiales son aquellos que tienen solo ciertos órganos y son fuera de lo que podría ser típico de los 4 anteriores. Se dividen en 2 categorías, aquellos en los que se observa una combinación de los tipos primarios y otros órganos que presentan una variedad de estilos individuales de incremento. En el caso, por ejemplo, de aquellos que se observa una combinación, podría ser la circunferencia del cuello o de la cabeza. En el otro son las glándulas suprarrenales, que siguen un crecimiento típico en el periodo fetal y en el prenatal, y luego cuando se da el nacimiento pierden casi la mitad de su peso. Y luego de eso, en la madurez alcanzan otra vez el doble de su peso que en el nacimiento. Estos son casos, los más o menos ejemplos. Luego pasamos a lo que es la comparación entre el crecimiento prenatal y postnatal. Ya, en este caso, el libro de Juan Comas nos dice que, o nos da ciertas razones
citando a Scammon, que no podemos hacer una comparación entre lo que puede ser el crecimiento en el vientre, el prenatal, con lo que es el desarrollo después de haber nacido. Como nos muestra en el gráfico, primero se da un crecimiento aparentemente lineal o continuo, que es representado por una línea. Y luego cuando nacemos, los crecimientos, tanto de nuestras extremidades como de todas en conjunto, varía. Entonces hay una bifurcación en forma de delta de todos los posibles crecimientos que tenemos durante nuestro periodo de vida. Es por eso que Scampton nos dice que, uno, porque el desarrollo prenatal humano es continuo y no es uniforme, pero las fases del ciclo del crecimiento son potenciales transformaciones y que siguen cierta secuencia. Luego, cuando nacemos, se recaba mucha información sobre los cambios de forma, estructura, a diferencia del anterior periodo, que es el prenatal, ya que hay una gran variabilidad que se observa. Por eso no podemos hacer esta comparación, ya que no son especialmente iguales. La transición de este estilo uniforme de crecimiento tan claro en el periodo fetal varía de acuerdo a las características de la vida extrauterina o la postnatal, que no es inmediata ni tampoco tiene el mismo tiempo en todas las partes de su cuerpo. Como hemos visto en la anterior diapositiva, cada tipo de crecimiento varía según la etapa en la que se encuentra. Y como hemos visto, cada órgano tiene su propio desarrollo. En cuanto a lo que es la determinación de la edad preadulta, determinar la edad es muy fácil debido a muchas investigaciones. Las piezas dentarias, por ejemplo, nos brindan la edad aproximada según Score, Males, Kronfeld, Meredith y otros. Son bastante exactas y muy utilizadas, sobre todo cuando se quiere determinar la edad de algún sujeto X. También se realiza la determinación por soldaduras de la epífisis de los huesos largos, que podrían considerarse como las uniones que tienen los huesos y la osificación, así como el estado de la sinostosis de las suturas craneales. En cuanto a lo de las suturas, no son muy confiables y un tanto difíciles de determinar. Los valores medios sufren variaciones debido a factores biológicos, dietéticos, climáticos, que afectan tanto al individuo como a los grupos. Entonces hay que tratar de buscar tanto los centrales para tener una guía. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Muy bien. Bueno, yo voy a seguir con las posiciones de las medidas importantes en el crecimiento